Naturaleza del ser o Atman. Rama preguntó: dices que la desaparición de la ignorancia es el conocimiento del ser, ¿pero qué es el ser? Vasista contestó: todo lo que existe, desde el creador Brahma hasta la hoja de hierba, es el ser. La ignorancia también es ser, o en caso contrario, es irreal e inexistente. No hay ni siquiera una segunda cosa que podamos llamar mente. En el mismo ser se encuentra el velo o moja que crea la polarización del sujeto y el objeto, y en ese momento la conciencia infinita aparece como mente. Ese velo es un pensamiento, una intención, una idea en la conciencia infinita, pero también es el ser, pues en caso contrario no podría producir ningún efecto. La mente nace de ese deseo de pensar objetivamente y solo puede desaparecer con la ayuda del pensamiento contrario que pone fin a aquella idea de pensar. La firme convicción de que no somos Brahman ciega nuestra mente y solo puede superarse por la no menos firme convicción de que todo es Brahman. Los pensamientos producen la esclavitud y su superación es lo que llamamos moksha o liberación. En consecuencia, líbrate de ellos y haz todo lo que tienes que hacer sin premeditación alguna. La mente ve el mundo como si fuera real, del mismo modo que ve el cielo de color azul, pero el cielo no es de color azul. La incapacidad de la visión para ver más allá de cierto límite nos hace verlo de ese color. Solo la limitación del pensamiento nos hace percibir este mundo ilusorio como si fuera real. La apariencia objetiva es una ilusión, querido Rama. No permitas que el menor pensamiento brote en tu mente. Pensando que estamos perdidos, nos dirigimos hacia la perdición, y pensando que estamos liberados, vamos hacia la felicidad, que es la conciencia, Chit. Cuando la mente se entretiene continuamente en pensamientos estúpidos e ilusorios, se autoengaña, y cuando se sumerge en pensamientos iluminados y grandiosos, queda iluminada. Cuando la idea de ignorancia se mantiene en la mente, la ignorancia se consolida y aumenta, pero cuando se realiza el ser, la ignorancia se disuelve. En consecuencia, el que no permite que su mente se detenga en pensamientos vanos y se esfuerza por ser consciente del ser, disfruta de la paz. Lo que no existía en el principio tampoco puede existir ahora. Lo que existía entonces y existe ahora es Brahman absoluto. Su contemplación proporciona la paz, porque este Brahman es paz. En ningún momento y en ningún lugar deberíamos ver otra cosa. Con el mayor esfuerzo y toda nuestra inteligencia deberíamos desarraigar la vana esperanza de disfrutar placeres sensibles. La ignorancia es la única causa de la vejez y de la muerte. Las esperanzas y los apegos se multiplican a causa de las tendencias mentales. Esa multiplicación toma la forma de ideas sobre nuestra felicidad o nuestra desgracia, pero en este cuerpo físico vacío, ¿dónde está eso que llamamos yo? En realidad, términos como yo, mío, etc., no tienen ninguna existencia. La verdad eterna solo es el ser. Solo en el estado de ignorancia se puede ver una serpiente en una cuerda. En el estado de iluminación es imposible caer en ese error. Del mismo modo, en la visión iluminada solo existe la conciencia y nada más que la conciencia. No seas un hombre ignorante, querido Rama, sino un intrépido sabio. Destruye las tendencias mentales que producen este mundo ilusorio. ¿Por qué consideras, como los ignorantes, que este cuerpo es tu ser y te sientes miserable?
Aunque cuerpo y Atman parecen existir juntos, no son inseparables. Cuando el cuerpo muere, Atman no muere. ¿No es sorprendente, Rama, que la gente olvide la verdad del absoluto Brahman, lo único real, y esté plenamente convencida de la existencia de este mundo ilusorio? No permitas que arraigue en ti la idea de la existencia independiente del mundo. Cuando la conciencia está contaminada, a pesar de su irrealidad, nos arrastra a un sufrimiento real. La ilusión existe como un espejismo a causa de la ignorancia y nos hace ver alucinaciones como nos hace experienciar el cielo y el infierno. No te dejes atar por esas tendencias mentales que son las únicas responsables de la percepción de la dualidad del sujeto y el objeto, y permanece totalmente incondicionado. A partir de ahí, conseguirás el verdadero dominio sobre todas las cosas. Después de unos instantes de profunda meditación, Rama preguntó: «Sabio sagrado, es verdaderamente increíble que una ilusión como esta sea capaz de producir tal creencia en el mundo creado. Te ruego que me expliques con más detalle cómo puede ocurrir. Por favor, dime por qué sufrió el rey Ravana aquellas terribles alucinaciones sin dudar de ellas en absoluto. Dime también, te lo ruego, quién es el que siente toda esa pesadumbre». Diferencia del Atman y el ego. Vasista replicó: «En realidad, querido Rama, no es cierto que la conciencia esté unida al cuerpo. El cuerpo solo es imaginado por la conciencia como en un sueño. Cuando la conciencia se reviste, como si dijéramos, de su propia energía, se limita a sí misma y se considera un individuo que, alimentado sin descanso por dicha energía, se contempla a sí mismo inmerso en el mundo. El ser encarnado, que sufre o disfruta los efectos de las acciones pasadas, se conoce como ego, mente o jiva. Ni el cuerpo ni el Atman experimentan sufrimiento. La única que sufre es la mente ignorante. Solo en el estado de ignorancia, un estado parecido al sueño profundo, la mente sueña un mundo ilusorio, pero cuando despierta de ese sueño y queda iluminada, no lo siente así. Por tanto, el cuerpo encarnado que experimenta el sufrimiento puede denominarse mente, ignorancia, jiva o vasanas, o si lo prefieres, conciencia individualizada. El cuerpo es inconsciente y por tanto no puede gozar ni sufrir. La ignorancia produce la falta de atención hacia el ser o Atman y por tanto la ausencia de sabiduría. Por consiguiente, la única que sufre y goza en esta misma ignorancia. Solo la mente nace, se lamenta, se mueve y abusa de los demás, y no el cuerpo. Todas las experiencias de gozo y de sufrimiento, como las alucinaciones y las pesadillas en el cielo o en el infierno, solo son obra de la mente, y solo ella las experimenta como en un sueño. El hombre es la mente. Ahora te explicaré la causa de los sufrimientos del rey Ravana. Este rey, descendiente del gran Harishchandra, pensaba: «Mi abuelo llevó a cabo grandes ritos religiosos y se convirtió en un gran rey. Practicaré los mismos ritos». Reunió todo lo necesario, buscó a los hombres religiosos capaces de llevarlo a cabo y practicó mentalmente esos ritos durante un año entero, mientras permanecía sentado en su jardín. Puesto que había completado los ritos mentalmente, tenía derecho a gozar de sus frutos. La mente es la única responsable de todas las acciones o karmas y también la que experimenta los resultados de gozo o sufrimiento que éstas originan. Yo fui testigo de la escena que te he contado en la corte del rey Ravana, y cuando todos querían saber
¿Quién era el mago que desapareció repentinamente? Yo sabía su identidad por medio de mi visión sutil. No era más que un mensajero de los dioses. Dice la tradición que Indra envía todo tipo de penalidades para probar la fortaleza de ánimo de los que emprenden ritos como el que Lavana había practicado mentalmente. Las alucinaciones que tuvo solo eran el resultado de esta prueba. El rito es realizado por la mente y las alucinaciones solo son sufridas por la propia mente. Cuando esa mente está completamente purificada, se despoja de la dualidad que ella misma ha creado. Ya te he contado, Rama, el proceso de la creación cíclica del mundo después de cada disolución cósmica y la forma con la que mantenemos las ideas de yo y lo mío. El que asciende los 7 escalones de la perfección yógica, equipado con la sabiduría, alcanza la liberación final. Los grados o escalones del conocimiento. Rama preguntó de nuevo: Sagrado Señor, ¿a qué 7 escalones te refieres? Vasista contestó: hay 7 escalones que descienden al nivel de la ignorancia y otros 7 que suben a la plataforma de la sabiduría. Te los describiré con detalle. Permanecer fijo en el autoconocimiento es nirvana o emancipación. Cuando esto no se logra, aparece el ego y la esclavitud al sufrimiento, que es lo que conocemos por bandha. El estado de autoconocimiento es aquel en el que no existe ninguna agitación mental, ni distracción, ni egoísmo, ni percepción de la diversidad. La ilusión que oculta este autoconocimiento tiene 7 niveles. El estado germinal del despertar, el despertar mismo, el gran despertar, el soñar despierto, el soñar, el despertar del sueño y el sueño profundo. El estado germinal del despertar es cuando la mente o el jiva solo existen en la conciencia pura como nombres. Llamamos despertar al estado en que las ideas de yo y esto, es decir, de sujeto y objeto, surgen en la mente como conceptos. Cuando esas ideas se consolidan por la memoria de anteriores encarnaciones, se produce el gran despertar o despertar efectivo. Entendemos por soñar despierto el estado en el que la mente está totalmente atenta a sus propias fantasías y se siente satisfecha con ellas. Conocemos por sueño onírico el estado en el que las falsas ideas se toman como reales. En el siguiente nivel, llamado el despertar del sueño, volvemos a recordar las experiencias pasadas como si siguieran siendo reales. En el estado de sueño profundo, nos sumergimos en una oscuridad total y las ideas desaparecen por completo. Estos 7 niveles tienen a su vez innumerables subdivisiones. Ahora te describiré, querido Rama, los 7 niveles o planos de la sabiduría para que no caigas nunca más en la ilusión. El primero es el puro deseo o intención de conocer. El segundo, la investigación. El tercero es cuando la mente se purifica por completo. El cuarto, el establecimiento en la verdad. El quinto, la total liberación de los apegos y de la esclavitud. El sexto, la cesación de la objetividad. Y el séptimo está más allá de todos estos. El deseo de conocer, que he nombrado en el primer nivel, es cuando uno piensa: ¿por qué debo continuar siendo un loco? Buscaré hombres santos y escrituras y cultivaré el desapego del mundo objetivo.
Después, uno se compromete en la práctica de la investigación del propio yo. De todo esto brota el desapego y la mente se vuelve sutil y transparente. Este es el tercer nivel. Después de practicar estos tres, surge en el buscador un rechazo natural hacia los placeres sensibles, y ese es el establecimiento en la verdad, que es el cuarto estado o nivel. Cuando todos estos han sido cubiertos, se produce un desapego total y al mismo tiempo la convicción en la naturaleza de la verdad, que es el quinto nivel. En ese punto, uno se introvierte en el propio ser y cesa la percepción de la diversidad objetiva, y todos los esfuerzos que se hacen proporcionan una experiencia espiritual inmediata. Después de esto ya no existe el soporte individual subjetivo. No hay diversidad objetiva y el autoconocimiento se produce de modo natural e ininterrumpido. Este es el séptimo nivel trascendental. Es el estado de los que están liberados en vida, o Jivan Mukta. Más allá de esto está el nivel del que ya ha trascendido el cuerpo, o Videha Mukta. Los hombres superiores que ascienden estos 7 planos de la sabiduría son los santos. Están liberados y no caen en el lodo de la felicidad y el sufrimiento. Ya actúen o permanezcan inactivos. Están introvertidos en el ser y no necesitan de nadie para ser felices. El más elevado estado de conciencia, que es Turiya, puede ser alcanzado por todos los hombres y también por los animales, tanto si tienen un cuerpo como si se trata de seres desencarnados, porque ese nivel solo supone la posesión de la sabiduría y no tiene nada que ver con el cuerpo al que parezca estar unido. Los que han alcanzado los planos más elevados de conciencia son llamados con todo derecho Mahatmas o grandes hombres. Son dignos de adoración. Un emperador es una miserable hoja de hierba comparado con ellos, porque ellos están liberados aquí mismo. El ejemplo del anillo de oro. El ser confundido por la ignorancia imagina una existencia individual egoísta, como si el oro, olvidando su naturaleza, creyera que solo es un anillo y llorara desconsolado. ¡Qué desgracia! He perdido mi naturaleza de oro. Rama preguntó: Sagrado Señor, ¿cómo puede nacer en el ser esa ignorancia egoísta? Vasista dijo: Solo debemos formular cuestiones sobre lo real y no sobre lo irreal. Ni existe el anillo desprovisto de su naturaleza de oro, ni existe el ego limitado. Cuando el joyero vende el anillo, lo que pesa es el oro, porque el anillo es oro. Si uno se pone a discutir sobre la forma del anillo o sobre las formas finitas de la conciencia infinita, está hablando de los hijos de la mujer estéril. La existencia de lo irreal es irreal. Solo surge en la ignorancia y se desvanece cuando investigamos acerca de ello. En la ignorancia podemos ver plata en el nácar de una concha, pero ni siquiera en ese momento es plata. Mientras desconocemos la verdad del nácar, continuamos en la ignorancia. Como nadie puede extraer aceite de la arena, del anillo solo podemos obtener oro. En este universo no hay dos realidades. Debajo de todos los nombres y las formas solo brilla la conciencia infinita, la única realidad. Esta es la naturaleza de esta terrible ignorancia, la ilusoria noción de ego sin existencia real. Este ego no existe en el ser infinito, en donde no hay creador, ni creación, ni mundo, ni cielo, ni seres humanos, ni demonios, ni cuerpos, ni elementos, ni tiempo, ni existencia, ni destrucción, ni tú, ni yo, ni ser, ni esto, ni verdad, ni falsedad, ni noción de diversidad,
ni contemplación, ni disfrute de la felicidad. Todo lo que conocemos como universo es una paz suprema sin principio ni fin. Todo es todo en cualquier momento, más allá de la comprensión de la mente y las palabras. No hay creación alguna, pues el infinito nunca abandona su infinitud. Esto no se transforma nunca en eso. El oro nunca deja de ser oro para convertirse en anillo. Todo esto es como el océano, pero un océano tranquilo y sin movimiento, autoluminoso como el sol, sin actividad alguna. En la ignorancia, el supremo ser se contempla como objeto, como mundo. El oro se contempla como anillo. Igual que el vacío existe en el espacio y se identifica con él, lo que parece ser la creación de Brahman existe en Brahman como Brahman mismo. Las ideas de cerca y lejos, aquí y allá, son tan válidas y certeras como la distancia entre dos objetos en un espejo que refleja toda una ciudad. Visita de La Habana a la tierra de Chandala. El día después de esta experiencia alucinante, el rey La Habana pensó: iré a los lugares que aparecían en mi visión, tal vez existan realmente. Inmediatamente se lo propuso a sus ministros y cortesanos y todos partieron en dirección sur, como había hecho el caballo blanco. Al cabo de poco tiempo, cruzó los parajes que había visto en su alucinación y vio la gente que había conocido en aquella pesadilla. Vio a las mismas personas que había conocido durante su existencia en la miserable tribu y descubrió a su propio hijo desamparado y solo. Encontró a una mujer vieja que lloraba y lamentaba su suerte. «Querido marido, ¿dónde te has ido, dejándonos aquí abandonados? He perdido a mi querida hija, que tuvo la suerte de casarse con un rey. ¿A dónde han ido todos? Los he perdido para siempre». El rey se acercó a ella para consolarla y comprendió que era la madre de la esposa que había tenido en la tribu. Movido por la compasión, le dio el dinero suficiente para que no pasara privaciones en la terrible sequía que asolaba el país. Todo se reproducía como había soñado en su alucinación. Vivió con ellos unos días y regresó a su palacio. A la mañana siguiente, el rey me pidió que le explicara el misterio de aquella doble existencia y quedó muy satisfecho con mi respuesta. Ya ves que el poder de la ignorancia es capaz de crear una total confusión entre lo real y lo irreal. Rama preguntó: «Esto es muy desconcertante, señor. ¿Cómo podemos experienciar en el estado de vigilia lo que hemos visto en un sueño o en una alucinación?» Vasista respondió: «Aún sigues en la ignorancia, querido Rama. Las nociones de cerca y lejos, un momento o una eternidad, son todas ellas alucinaciones. En la ignorancia, lo real parece irreal y lo irreal parece real. La conciencia individualizada percibe lo que cree percibir a causa de sus tendencias mentales. Cuando a causa de esta ignorancia brota la noción de ego, en ese mismo momento surge la ilusión del mundo objetivo con un principio, un medio y un fin. El que está engañado por esta ilusión piensa que es un hombre o un animal y lo experiencia al momento. Todo eso sucede a causa de una coincidencia accidental, igual que un cuervo que sale volando de una palmera y al mismo tiempo cae un fruto de ese árbol como si el cuervo lo hubiera arrojado. De modo semejante, por pura coincidencia interna de la mente, lo irreal parece real en el estado de ignorancia. En aquel estado hipnótico, el rey La Habana vio reflejada en su conciencia la boda de un príncipe con aquella mujer de la tribu
sus pesares y todo lo demás, y experienció todo eso como si le estuviera sucediendo a él. Cada hombre olvida lo que hizo en sus vidas anteriores, aunque haya empleado gran energía en esas actividades. A pesar de todo, no recuerda nada de lo que hizo. Esos lapsus de la memoria se producen también en la vida actual. Del mismo modo que a veces soñamos un incidente pasado como si estuviera ocurriendo en la actualidad, La Habana experienció un incidente del pasado relacionado con aquella tribu. Es posible que la gente que habitaba en el bosque de la ladera de los montes Vinyas experienciara en su propia mente las mismas visiones que aparecieron en la conciencia de La Habana. También es posible que La Habana y los hombres de aquella tribu vieran en sus propias mentes lo que otro estaba sintiendo. Estas alucinaciones se transforman en realidad cuando son experienciadas por varios. Como una doctrina mantenida por muchos hombres es aceptada como verdadera. Cuando se incluyen en la vida de una persona determinada, adquieren su propia realidad. Después de todo, ¿cuál es la verdad de las cosas de este mundo, sino una manera de ser experienciadas en nuestra conciencia? Discriminación de Atman. La ignorancia no tiene entidad real, como el aceite que se extrae de la arena no tiene realidad alguna. La ignorancia y el ser no tienen relación posible, porque sólo puede haber relación entre cosas iguales o semejantes. Por consiguiente, cada cosa del universo llega a ser cognoscible solamente por la conciencia infinita. No es que el sujeto ilumine al objeto que no posee luminosidad en sí mismo, sino que la conciencia es el sujeto y el objeto, y por tanto es autoluminosa y no necesita una inteligencia perceptora diferente a ella misma. Cuando la conciencia aprende un objeto inerte, la inteligencia solo se percibe por la acción de la conciencia que se hace consciente de sí misma, y a esa percepción la llamamos sujeto o ego, cometiendo una evidente objetivación de la que tendríamos que buscar el subsiguiente sujeto, y así sucesivamente. No es correcto decir que en este universo está mezclado lo consciente y lo inerte o material, porque ambos no pueden mezclarse en absoluto. El conocimiento solo se produce porque todas las cosas poseen conciencia, y en la medida en que esta conciencia se capta a sí misma. Entre un árbol y una roca es posible ver una relación, aunque ambos parezcan inertes, pero tal relación solo existe en sus componentes fundamentales, la tierra, el agua, etc., que han sufrido un cierto tipo de transformación para convertirse en árbol y en roca. Lo mismo ocurre con el sentido del gusto. Las papilas gustativas de la lengua responden al gusto de los alimentos a causa de su similar constitución. Toda relación de conocimiento es por lo tanto la comprensión de una unidad previamente existente. Solo se contempla como relación a causa de la previa y engañosa aceptación de una división entre el objeto y el sujeto. De hecho, solo hay conciencia, indivisible, infinita. Por lo tanto, querido Rama, este universo, que es conciencia, está lleno del poder mágico de esta misma conciencia, y no ocurre nada en absoluto porque lo que está lleno no puede llenarse con nada más. Decimos que está lleno como diríamos que un espacio imaginario se llena con una ciudad imaginaria. Solo cuando olvidamos el oro podemos ver el anillo, pues el anillo es una ilusoria apariencia del oro. Lo mismo ocurre con la idea del mundo y los sucesivos nacimientos individuales.
Cuando se rechaza la ilusoria idea del anillo, se comprende la realidad del oro, y cuando se rechaza la falsa idea del sujeto y el objeto, no hay ignorancia alguna que nos haga pensar en un mundo objetivo separado de la conciencia. El pensamiento es el único responsable de todas estas divisiones ilusorias. Cuando cesa la creación. Entonces comprendes que todas las olas forman un único océano, que los anillos solo son oro, las vasijas solo barro y los tres mundos, el Brahman infinito solamente. Entre la visión y lo visto hay una relación que se conoce como el que ve. Eso es la mente, el ego. Cuando la división entre el que ve, la visión y lo visto es abolida, eso es Atman, el ser. Cuando la mente viaja del que ve a lo visto, es decir, del sujeto al objeto, la conciencia cósmica es la que lo hace posible. Permanece siempre en ella. Tu verdadera naturaleza es distinta a la conciencia limitada de la vigilia, del sueño onírico y del sueño profundo. Es eterna, incognoscible y perpetuamente consciente. Permanece siempre en ella. Supera la oscuridad y establécete en la verdad de tu corazón. Bien estés actuando o en contemplación, no abandones nunca ese estado, sin desear ni rechazar nada y sin enredarte de nuevo en la conciencia corporal. Como no te ocuparías de los negocios de una ciudad inexistente, no debes preocuparte por los cambios de humor de la mente y permanece firme en la verdad de tu corazón. Considera a tu mente como si fuera un extraño o como un bloque de madera o de piedra que no puede sentir nada por sí mismo, pero te obliga a sentirlo a ti cuando el Atman se superpone y confunde con el cuerpo. En la conciencia infinita no hay mente, por consiguiente, lo que hace esta mente tampoco es real. Capta esta idea con decisión y sujétala firmemente. De hecho, la mente no existe y es como si estuviera muerta. Sin embargo, esta mente muerta ve todo esto, que es una percepción falsa, por supuesto. Debes estar firmemente convencido de ello. El que se deja gobernar por una mente totalmente inexistente es un loco que cree que la luz nocturna viene de la luna cuando solo es un reflejo del sol. Debes rechazar la realidad de la mente y permanecer en continua contemplación de la verdad. He buscado la mente durante mucho tiempo, querido Rama, y nunca la he encontrado. Lo único que existe es la conciencia infinita. Esta corriente de ignorancia, que no parece tener fin, solo puede ser atravesada por la ayuda constante de los sabios. De su compañía nace la sabiduría que nos enseña lo que debemos buscar y lo que debemos rechazar. Así surge el deseo puro de alcanzar la liberación que nos conduce a la investigación del ser. A partir de ahí, la mente se vuelve sutil porque la investigación debilita las tendencias mentales. Como resultado del nacimiento de la sabiduría, la propia conciencia se instala en la realidad. Entonces, las tendencias mentales se desvanecen y el apego por los objetos sensibles se debilita notablemente. De este modo, cesa la esclavitud hacia la acción y sus frutos. La visión se establece firmemente en la verdad y la aprehensión de la irrealidad se atenúa y desaparece.
aunque viva y trabaje en este mundo, el que posee esta visión no condicionada hace todo lo que tiene que hacer como si estuviera dormido, sin pensar en ningún momento en el mundo y en los frutos de su acción. Después de algunos años de vivir así, uno se libera totalmente y trasciende estos estados. Entonces es un liberado en vida o Jivan Mukta. Un sabio liberado de este tipo no disfruta con nada de lo que obtiene, ni sufre por lo que no puede conseguir. Tú mismo, Rama, tienes esas tendencias mentales muy debilitadas. Esfuérzate ahora por conocer la verdad. Si alcanzas el conocimiento del ser, que es conciencia infinita, superarás todo sufrimiento y toda ilusión, lo mismo que la felicidad y la desdicha. Puesto que el ser es uno e indiviso, no tiene parientes ni amigos, y en consecuencia debes descartar todo sufrimiento que proceda de esta falsa relación. Puesto que el ser es uno e indiviso, no hay nada más valioso que el propio ser. Este ser no sufre cambio alguno y no puede morir. Cuando la vasija se rompe, el espacio que hay en su interior no se rompe con ella. Cuando las tendencias mentales son superadas y la mente se halla en perfecta tranquilidad, la ilusión que engaña al ignorante toca su fin. Mientras la ilusión de Maya no es claramente comprendida, se siente como una ilusión, pero cuando se la comprende en profundidad, se ve como conciencia y se transforma en la mayor fuente de felicidad, la realización de Brahman absoluto. Solo hablamos del ser, del Atman, de Brahman y de todos esos nombres por motivos didácticos, pero en realidad solo existe la conciencia pura y no el ser encarnado. Lo conozcas o no lo conozcas, es lo único que existe. Todas las desgracias que vemos en este mundo corresponden al cuerpo. El ser, Atman, que no tiene relación con los sentidos, no es afectado por sufrimiento alguno. En el ser no hay deseos. El mundo aparece en él sin deseo ni intención alguna por su parte. Querido Rama, por medio de mis enseñanzas debes superar la falsa noción de creación y de existencia objetiva. Tu conciencia, desprovista de todo dualismo, se ha purificado por completo.